Bueno, saben que Ahorro y Finanzas Buenas Noches es un programa que intenta ayudarles a llegar a fin de mes e intenta, bueno, que la economía doméstica no se resienta con todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hoy me cuesta dirigirme a ustedes con un semblante, vamos a decir, bueno, no sé, risueño, ¿no? Isabel, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Luis. Y Javi, te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, que estás malito con gripe. Cuídate, cuídate mucho. Damos también la bienvenida a uno de nuestros abogados estrella, Luis del Viso, que hoy vienes muy elegante, tengo que decirlo. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por darme otra vez a tu programa. Y lo de estrella creo que no llega tanto. Bueno, yo creo que sí. Donde está la noticia, como no puede ser de otra forma, ustedes supongo que están ya muy hartos de lo que está ocurriendo, pero es que ahora mismo hoy jueves, a altas horas ya de la noche, donde ustedes tendrían que estar sonriendo sentados en el sofá, pues hay una gran preocupación. Nosotros ya ven que tenemos aquí la bandera constitucional de nuestro país. La bandera constitucional de nuestro país ha sido pisoteada. Ha sido pisoteada. El orden constitucional está quebrado en Cataluña. Y cuando se producen las imágenes que les vamos a reproducir, pónganse lo peor. Adelante. Métele sonido. ¡Qué valientes que sois, Bien, la quiebra, quédense con la palabra, del orden constitucional en Cataluña es un hecho. Las órdenes de los jueces han sido incumplidas y aquí no pasa absolutamente nada. El programa va a tratar eso, pero sobre todo va a tratar de defender sus intereses, sean catalanes o no. Como siempre, con nuestro patrocinador Adarsa, vehículos de garantía, vehículos alemanes, vehículos que ustedes pueden adquirir en Siero, en Gijón y en Avilés, y vehículos que prácticamente no pasan por los talleres. Les veo ahora mismo. Laura es pura energía. Como es joven, podrías pensar que es normal que sea así. Pero está en su mismo ADN. No porque sea buen estudiante, que lo es, sino porque lo que consigue se lo gana a pulso. Por eso, concederle el préstamo para sus estudios resulta una decisión sencilla. Ayudar a Laura es apostar también por nuestro futuro. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Laura y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Caja Rural de Asturias, Isabel, patrocina Dinero y Mercados, ¿no? Sí, y si la caja de los abuelos de Javi es la caja de toda la vida, la caja rural, también he de confesar que también es la de mis abuelos, así que no solamente es la de los abuelos de Javi, sino también la de los míos, así que creo que no van a encontrar mejor caja donde tener su dinerito bien ahorrado y seguro.
Muy bien, pues Dinero y Mercados comienza y vamos a intentar dibujarles un poco el panorama de lo que está ocurriendo en el país, bueno, con humor. ¿Por qué? Porque vean ustedes lo que han hecho los vecinos de Olloniego. Vemos esa fotografía. Podemos acercarla, no sé si podemos acercarla un poco más, ahí lo tenemos. Bueno, si los catalanes pisan la Constitución, bueno, ¿por qué no los vecinos de Oviedo, concretamente del pueblo de Olloniego, que debajo del arco del ayuntamiento, pues también piden la independencia? ¿Por qué? Porque no les importa lo que diga la Constitución. Luis, No, lo que ya pasa- quitamos la fotografía, ¿el orden constitucional ha sido pisoteado? Totalmente. Lo que sucede, Javier, que es el problema de la autodeterminación donde termina. Vamos a pensar que termina solamente en la comunidad autónoma, o el Valle de Arán no se puede independizar y entonces el pueblo tal no se puede independizar y el vecino. Entonces, bienvenido a la República Independiente de tu casa. Claro. Y esto va a ser como un IKEA, pero a nivel nacional, ¿no? O sea, Impresionante. bienvenido a la independencia total. Yo dentro de poco creo que también vamos por calles, ¿no? Esta es mi calle y como es mía, para mí, me independizo con mi calle también. ¿O? Bueno, yo espero que se independicen mis hijos antes. Sí, ¿no? Bueno, tenemos, no sé, tenemos preparadas más cosas. ¿Qué tenemos preparado por ahí para enseñar a nuestros telespectadores? Bueno, hoy es un programa que va a hablar mucho de Cataluña, pero sobre todo va a hablar mucho de el miedo que existe en los bancos, el miedo que se tiene a lo que pueda ocurrir. Desde luego ya les anuncio que para que un golpe de Estado, y tú, bueno, pues como jurista te tenemos aquí, para que un golpe de Estado triunfe, además de pisotear las leyes, se necesita dinero. ¿Cómo han respondido los bancos catalanes al desafío independentista? Se van, Luis, a los cuarteles de invierno. Evidentemente, el problema que se estaba generando era el del miedo a qué pasaba con los depósitos que tenían todos los impositores, y es claro que el Fondo de Garantía de Depósitos español solo y exclusivamente cubre a los bancos con sede en el territorio nacional, con lo cual quedarían desamparados y todos. Yo el primero, lo que hemos hecho ha sido retirar los fondos. Las retiradas de fondos han sido muy importantes y ha llevado a que hayan cambiado, a fecha de hoy, el Banco Sabadell La sede social. ha cambiado a Alicante, ¿no? Efectivamente, muy importante lo que les está diciendo Luis. Ya te veo con cara de preocupación. Isabel, ¿tú dónde Yo tenías sí. los ahorros? Mira, yo los tenía bajo el colchón. Yo siempre os lo digo, que ahí nadie os los va a quitar, pero seguro que todas las personas que nos están viendo en sus casas quieren que se lo aclaréis un poquito más, porque vosotros, claro, mira, me venís tan elegantes y habléis con tanta propiedad, con tan buen criterio, que seguro que alguien por casa que nos está viendo ahora se ha despistado. ¿Nos lo podéis explicar así, para los que somos más de tener el dinero bajo la cama? Un poco Bueno, más pues, fácil. Vamos a explicarlo con el lenguaje que nos gusta en Ahorro y Finanzas. Por cierto, lo que ustedes oigan en Ahorro y Finanzas, sí, lo que ustedes oigan en Ahorro y Finanzas no lo van a oír en las televisiones grandes, porque las televisiones grandes tienen unos intereses creados también en Cataluña, y no van a poder decir lo que van a escuchar en Ahorro y Finanzas. Bueno, lo primero que hemos visto hoy es que por fin alguien ha movido ficha y no ha sido el presidente del gobierno. El presidente del gobierno sigue más o menos desaparecido en combate, pero los bancos catalanes han visto lo que está ocurriendo. ¿Saben cuántos fondos han sido retirados de CaixaBank desde el día 1 de septiembre y han pasado al Banco de Santander, por ejemplo, y a otros bancos, a Bankia y a otros bancos? Se lo decimos en Ahorro y Finanzas. 1.700 millones de euros se estaban sacando de los bancos catalanes hacia bancos españoles. Pero les voy a anunciar algo que tampoco van a oír en las televisiones nacionales. Y la noticia es grave o gravísima. Escuchen ustedes, destacados dirigentes de la CUP han sido pillados infraganti en coches conducidos por sus familiares, abriendo cuentas en bancos de Andorra y Zaragoza. Lo voy a repetir otra vez porque si algo tenemos en Ahorro y Finanzas son informaciones muy confidenciales, Luis. Te estás quedando de piedra. No, bueno, Javier... Destacados, lo voy a leer otra vez y lo comentamos. Destacados dirigentes de la CUP
huyen con sus dineros a través de familiares allegados y en el caso de uno de su querida, no voy a decir quién es, de su querida, huyen de Cataluña, cierran las cuentas en Cataluña y están abriéndolas en Andorra y en Zaragoza. Primer medio español que dice esta noticia. No lo van a ver ustedes, a lo mejor la van a ver mañana o pasado, ¿no? Dicho lo cual, vamos a explicar lo que hablábamos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, y es importante, es que la financiación de la nueva República Catalana... No caso de existir. De caso de existir, ya, pero es que tampoco íbamos a tener referéndum, y hemos tenido referéndum, y vamos a tener independencia. Sí. Entonces, el problema es... Yo solo sé que el lunes día 9 va a estar allí. Yo desde allí os mandaré un vídeo a ver lo que pasa. Porque también no iba a haber referéndum, no iba a pasar. Correcto. Igual el día 9 os estoy mandando una exclusiva desde Barcelona. Entonces, el problema que tiene es un problema de financiación. ¿Cómo se va a financiar la comunidad? Pues de la manera que ha hecho Grecia, que ha hecho Venezuela o que ha hecho Argentina. Un corralito. Paro el dinero de las cuentas y estando parado ya se puede. ¿Qué sucede? Que los señores de la CUP, que saben lo que van a hacer, quieren que se haga... Antes de que ocurra, quieren que se haga con el dinero de los otros, no con el no de ellos. Entonces, en vez de dar ejemplo... No, ellos lo que hacen es, dicen una cosa y hacen otra. Cuando los demás les hacen a ellos el escrache, son fascistas, no sé qué, no sé cuánto, cuando ellos lo hacen... Cuando me tocas la cartera... Cuando uno pasea con la bandera estelada está muy bien, cuando uno pasea con la bandera nacional es un fascista. Entonces, querido Javier, y lo sabes desde hace mucho tiempo, yo luzco la bandera y el color de la Guardia Civil en mi mano izquierda desde hace muchos años porque no me oculto de ser español y de estar orgulloso de mi país. Creo que ha quedado meridianamente claro. Bien, ¿cómo les va a afectar a ustedes que me están escuchando desde Llanes, que me están escuchando desde Pola de la Viana o desde Cangas de Onís? ¿Cómo les va a afectar en el bolsillo? No crean que no les va a afectar. El asunto catalán es un asunto grave, muy grave, el asunto más grave que hemos tenido en España, pues yo creo que desde el 23F, desde luego, sin duda, el más grave. Miren ustedes, ya se lo anunciamos la semana pasada, tampoco lo ha dicho la televisión, las televisiones grandes. Ustedes, jubilados, que me ven muchos, si la República Catalana se llevara a cabo y Cataluña se desgajara del Estado español, directamente a su pensión, el próximo año, estamos en octubre, tendría una merma de 35 euros al mes, cada mes. Eso directo, eso toca directo en la pensión. Evidentemente, lo que tenemos que tener en cuenta es que al faltar un punto de inversión, un punto de financiación para toda España, como es el catalán, nosotros saldremos perjudicados. Pero no quiero pensar cómo van a estar los pensionistas que iban en Cataluña, porque tendrán que tomar una decisión muy grave, que es, ¿yo soy español o soy catalán? Lo que no va a haber es doble nacionalidad, lo que no van a tener es todo lo que están buscando. Entonces, si eres español, no tendrás problema, si eres catalán, vete a ver cómo cobras tu pensión el mes que viene. Creo que está meridianamente claro. No sé si me tenéis olvidado, tenemos más vídeos en esta sección, me tienen completamente olvidado en redacción. En cualquier caso, estamos analizando lo que va a ocurrir en los bolsillos nuestros en Asturias, si esto se llevara a cabo. Bajada de... Sí. ¿Quieres apuntar algo? No, lo que creo que vas a comentar tú, que es la fluctuación que ha tenido los dos grandes bancos en lo que llevamos de semana. Es decir, el lunes, martes y miércoles ha pedido 10 puntos de cotización y hoy jueves, desde el momento en el que Banco Sabadell ya anuncia por la mañana que va a cambiar su sede, que está pensando entre Asturias, pena que no ha sido, y Alicante, a la sede de la antigua CAM, ha subido 6 puntos porcentuales. Es decir, ha recuperado lo que ha perdido en el día de ayer y seguirá subiendo por la razón de que la inseguridad que genera el corralito, la bancarrota y todo lo que pueda traer detrás les desaparece en el momento que hacen un pequeño juego jurídico, que es cambio en mi sede social. ¿Seguiremos teniendo allí el centro de datos? Sí, pero la sede social está cambiada para tener la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central Español. Importantísimo. Tenemos ya consultas, sí, tenemos consultas. Adelante, por favor. Hola, amigos de
de las finanzas. Quería que me comentarais un poquito cómo veis el tema de Cataluña, debido a la problemática que hay ahora mismo con los bancos catalanes. No solamente bancos, sino empresas que cotizan en la bolsa y que de alguna manera están teniendo unos problemas considerables con toda la situación que arrastra Cataluña. ¿Cómo veis las subidas y las bajadas de este tipo de empresas en bolsa y cuánto tiempo podría durar la fluctuación de esos mercados? Bueno, pues efectivamente lo que les también contestamos a este señor, lo que les decía Luis. Cuando la incertidumbre reina a campa a sus anchas, el dinero, que es muy miedoso, se desaparece, se va. Yo me marcho a ver qué pasa, dice la gente. Cuando el Banco de Sabadell anuncia que se va de Cataluña, vuelve la tranquilidad y automáticamente hoy mismo un 6% de subida, lo mismo que ha hecho CaixaBank, también un 4,5%, un 5% de subida, porque tranquiliza a las personas. Tened en cuenta que CaixaBank ha decidido que va a trasladarse a Palma de Mallorca. Y luego tenemos un hecho sintomático de principios de semana, que es la biotecnológica que ha decidido... Horizon era. Sí, ha decidido trasladarse de Barcelona a Madrid. Será una coincidencia, sea lo que ellos quieran, pero ha subido el 20%. Ha subido el 20%. ¿Por qué? Porque está trasladando tranquilidad al mercado. Y el mercado le está premiando esa tranquilidad que traslada. Que vengamos a decir que son recuperaciones de bajadas anteriores, estoy totalmente de acuerdo. ¿Serán coincidencias, Javier? Pero se dan con unos hechos. Sí, el factor psicológico y emocional influye muchísimo. De hecho, con todo el boicot que se ha comenzado esta semana contra los productos que... ¿Cómo dices? Sí. ¿Me estás diciendo que hay boicot contra los productos catalanes? Como te lo estoy contando, pero Dile a los espectadores luego os lo voy a contar. para que se queden ahí. Sí, pero luego os tenéis que quedar a ver mi sección, ¿eh? Eso por supuesto, no os lo voy a desvelar todo ahora, pero que lo sepáis que sí, que el factor psicológico y emocional en estos casos influye muchísimo. Y la gente ya va al supermercado y como vea que tiene origen catalán, ya no diferencia si es que tiene la sede o simplemente que están a favor o no de la independencia, porque pueden tener la sede y no estar a favor. Luego te vamos a escuchar muy atentamente a ver qué productos son catalanes y qué productos son asturianos o españoles. Tenemos otra consulta y adelante esa consulta. Hola, buenas noches, Terán. Bueno, lo primero felicitarte por el programa, por ser tan claro y sincero y ofrecer un material de garantías que no hacen otros programas de televisión. Y luego, bueno, quería hacerte una pregunta en relación a lo de Cataluña y me gustaría saber qué es lo que va a ocurrir ahora, porque veo que está todo muy inestable y la verdad que me siembra mucha incertidumbre, muchas dudas. Si va a haber un corralito financiero, cómo va a afectar esto a la economía española de cara a Europa. Así que bueno, si por favor me podrías solucionar alguna de estas preguntas, te lo agradecería mucho. Gracias. Y sean felices, o al menos inténtenlo. Oye, Isabel, ya se está poniendo de moda, sean felices o al menos inténtenlo. Bueno, estás creando ya una marca personal, que lo sepas, porque esto va a comenzar a ser viral. Dentro de poco veo a todos los españoles diciendo sean felices o al menos inténtenlo. Es que hay mucha gente triste, Luis. Es que no son felices, pero tampoco lo intentan. Bueno, hombre, la gente está preocupada, la gente está preocupada. Sí. La gente se está acordando ahora del 34. Hacemos ahora mismo la revolución en Asturias y la revolución en Cataluña, que la de ellos duró menos, pero dio lugar a una situación muy sangrienta y muy desagradable que tenemos claro que no se va a repetir, pero bueno. Claro. Bueno, muy grave y no queremos quitar hierro al asunto, la situación es muy grave, pero se está empezando a desactivar cuando, fíjese qué casualidad, ya lo dijo Ahorro y Finanzas también, cuando te tocan la cartera es cuando las revoluciones empiezan a desinflarse. Ya les anunciamos como primer medio hace unos instantes que hay dirigentes de la CUP a través de familiares que están desalojando ya, llevándose el dinero de Cataluña por lo que pueda ocurrir, porque no lo ven nada claro. Y esta desactivación de ese miedo se produce porque los grandes bancos catalanes, bueno, pues están siendo responsables, yo creo, y están defendiendo los intereses de sus accionistas, que son los dueños. Pero es que al final lo que están buscando es no entrar en la situación de corralito y no entrar en la situación de quiebra que les podía venir detrás. Es claro que en el momento en el que han sacado la sede social
de Cataluña, pues ya no puedan entrar los Mossos de Escuadra a decir, oiga, las cuentas quedan bloqueadas, usted no toque este dinero, señores vecinos, vengan ustedes y saquen de 30 euros en 30 euros en el cajero y con todo el dinero que está ahí vamos a empezar a pagar nóminas y os prometemos que lo devolveremos. Claro. Hacemos nuevos bonos patrióticos. ¿no? Como decía José Mota, no, si eso mañana, ¿no? Si eso mañana no, quédense ahí, que en un instante estamos con ustedes. Recalde Abogados, firma de prestigio en Asturias. Eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario. No tires la toalla, somos especialistas en casos difíciles. Por eficacia, atención y experiencia, Recalde y Asociados es tu bufete. Recalde y Asociados, tu interés también es el nuestro. Calle Uría 76, Oviedo. Bueno, seguimos viéndolo desde la óptica del buen humor porque, Isabel, desde Andalucía llega lo siguiente que van a ver nuestros telespectadores. La Federación, creo que de Almería, la Federación Gitana de Almería, con la Guardia Civil. Ponerme eso, por favor. Bueno, ahí tenemos que la Federación Gitana de Almería expresa el apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Están leyéndolo bien, sí, lo firma la presidenta Josefa Torres Torres, que lo mismo podía ser Josefa Jiménez Jiménez, bueno, habla de que las fuerzas de seguridad están siendo acosadas por la CUP, tal. Bueno, pues lo que está ocurriendo en este país no lo creería jamás nadie. La Federación Gitana con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, Luis. Es que, de verdad, que lo que está consiguiendo el referéndum, yo no creí que lo iba a conseguir. Porque ha conseguido que los de la CUP entren en la Iglesia, yo ya me creo cualquier cosa. Ya Bueno, que ¿te los refieres que los de la CUP entren en la Iglesia? En la Iglesia a votar. Nos hemos visto que el sacerdote tuvo a bien, no sé en base a qué, poner un colegio electoral, dar misa, y mientras él daba misa recontaban los votos los señores de la CUP. Sí, la imagen ya ha dado por ahí varias vueltas. Es una imagen viral que todos habéis podido ver y que nos lleva a la locura total. Bueno, hablando de locura total, tenemos más cosas, ¿no? Por ahí, ¿qué está ocurriendo con las presiones que la Generalitat está haciendo sobre muchas de las empresas catalanas? Tenemos por ahí la pantalla. Bueno, pues esto es noticia de hoy mismo, una noticia vergonzosa, donde la Generalitat presiona a las empresas en las que participa accionalmente para que tributen exclusivamente la hacienda catalana todo, No, se están saltando cualquier tipo de legalidad. Se están saltando el orden jurídico establecido y, bueno, se quieren quedar, Luis, con todos los bienes del Estado que hay en Cataluña. Evidentemente es lo que da la autodeterminación. Si fuera un pueblo ocupado, pues se habrían quedado con todo. Pero lo que no se dan cuenta es que el IVA se recauda en destino. Es decir, se recauda en España lo que venden en España y lo que sale al extranjero sale sin IVA. Una de las mayores fuentes de financiación es el IVA. ¿Cómo vamos a financiar si el IVA es trimestral, el impuesto de la renta es trimestral? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar el sueldo a los mozos el día 1? Por ahora estamos pagándolo todos los españoles. Craso error de don Mariano. Yo, en vez de mandar a la Guardia Civil, lo que habría hecho es no mandar los 70.000 millones que se han mandado para poder pagar todas las nóminas de los funcionarios, y ya veríamos cómo al tocarles el bolsillo bajaban, ¿no? Como suele ocurrir. Que la pela es la pela, Lo que el señor Rajoy, bueno, aparte de bastante incauto por haber sido engañado por el, voy a llamarle señor Trapero, y me dan ganas de quitarle la primera de las dos palabras. Bueno, porque el Estado ha sido engañado, ahora se comprobó, por los Mossos, que tendrían que haber hecho el trabajo y en una conspiración perfectamente orquestada hicieron creer que desalojarían los colegios para posteriormente, las imágenes que les hemos puesto, dejar a la Guardia Civil al pie de los caballos y que las imágenes que dieran la vuelta al mundo no fueran de los Mossos
Un día les voy a poner las imágenes de los Mossos, Actuando. cómo actuaban, por ejemplo, contra, por las manifestaciones del 15M en Barcelona, donde con el tolete daban a diestro y siniestro, Correcto. y causaron no 4 o 5 heridos, sino bastantes cientos. Me llega otra noticia hoy, jueves, a la hora que estamos de la noche, donde no se sorprendan, hablamos antes de iglesias, Luis. La CUP propone expropiar todas las iglesias de Cataluña. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Claro, ya se acostumbraron a contar los votos, que dice, bueno, pues ahora también las vamos a expropiar para nosotros, y cobrar ellos entrada, pues a la Sagrada Familia, tal, cobrar ellos las entradas. Pero es que la locura completa. No es lo coherente con ellos, es lo coherente, otra cosa sería lo contrario. Bueno, lo ellos van en la línea, ¿no? Claro, si ellos lo que no quieren es la religión católica y todo lo que están haciendo, pues al señor sacerdote que se le ocurrió la brillante idea de poner las urnas dentro de la iglesia, ahora lo que le toca es tomar de su propia medicina, que se dé cuenta que lo que van buscando es la expropiación de la iglesia, que a lo mejor él, como no es de él, tampoco tiene mucho interés. Claro, bueno, aquí yo creo que este tema de la iglesia, que debería de pasar de puntilla sobre el asunto y no lo hace, apoya a los ilegales. Otro de los charcos en los que se ha metido la iglesia, para todos ustedes, muchos de los cuales son católicos, incluso practicantes, que sepan que 379 sacerdotes catalanes, ordenados por los correspondientes obispos, sean catalanes o no, han firmado un manifiesto donde en ese manifiesto se dice que por encima del Evangelio y por encima de la ley están las personas, por encima de la ley. O sea, y la conferencia episcopal, en vez de cesarles fulminantemente, les sigue pagando el sueldo. Mira, ¿Dónde Javier, estamos llegando? Ten en cuenta que este que te habla es católico y practicante. Soy de ¿Vas los a que misa? va. ¿Vas a misa? Sí. No, muy respetable. Luis, todo- y yo todo. también. Y lo que no entiendo es que si el mandamiento dice amarás al prójimo como a ti mismo, yo lo que está Bueno, pasando... pues ahí los tienes. 379 sacerdotes catalanes aprueban. Lo que están consiguiendo es sacarnos de la iglesia. Aprueban que la mitad de los catalanes, estos sacerdotes aprueban que la mitad de los catalanes se salten la ley. Bueno, perdón, la mitad no. No podemos decir la mitad Bueno, de los catalanes. no se sabe. Un porcentaje mínimo de los catalanes se salten la ley. Lo que pasa es que han tomado la calle. Nos han adelantado, como sucede siempre, en la calle. Y la falta de apoyo por parte del gobierno, porque ya lo que es la locura total, que es la huelga de país, es impresionante. Que estemos en este punto de llegar y decir, el gobierno, la gente a la huelga. Y asegurarles a los funcionarios que van a cobrar si van a la huelga. Pero bueno, ¿qué queremos? ¿Que tener héroes? ¿Qué es lo que están buscando, Javier? Bueno, mira, dice, los caminos del Señor son inescrutables. Lo digo por estos sacerdotes. Sí, pero yo creo que están equivocados. Bueno, lo que no es inescrutable es que tenemos que irnos al descanso. Son 3 minutitos, estamos ahí con todos ustedes, no se vayan. AESNorte. Nuestro trabajo consiste en la gestión y asesoramiento de cualquier obra, tanto reforma integral de una vivienda como el proyecto de una casa unifamiliar. Ponemos a tu disposición el tiempo y conocimiento que te falta, haciendo uso de tu confianza para que el proyecto de obra que quieres desarrollar no esté lleno de inconvenientes, solo de soluciones y tranquilidad. AESNorte. Asesoría y gestión de proyectos. Por nuestras obras nos conocerás.
Bueno, pues ya les veo ahí después de una pieza de fruta o dos, que siempre es bueno, y vamos a seguir hablando de dinero y vamos a seguir, como les decimos siempre, defendiendo sus intereses para que lleguen a fin de mes, pero con un patrocinador, ¿no, Isabel? Con AES Norte, ustedes, a ver, ¿se han imaginado alguna vez que quieren construir la casa de sus sueños, pero no saben ni por dónde empezar? Tienen un terrenito, tienen una zona preciosa y quieren una casa frente al mar, pero aquí es complicadísimo pensar desde tener el terreno a de repente imaginarte la casa todo hecho. Pues a AES Norte lo que hace es darte el proyecto, vamos a entregártelo en mano, os lo dejan perfecto, como habéis soñado siempre. ¿Qué os parece? ¿No os entran ganas de haceros una casa? A mí sí, pero ¿tendremos financiación? No lo sé, ya veremos, a ver qué pasa. ¿Nos van a cobrar mucho interés? Al final, en la última sección, vamos a saber cuánto nos pueden cobrar, ¿no? Bueno, yo lo que quiero saber, si estos hombres que nos acompañan hoy aquí, don Javier Terán y don Luis, si ellos van a hacer la compra, si saben y si están enterados de esto de lo que está pasando, de los boicot en España hacia los productos que supuestamente tienen sede en Cataluña, o si que están a favor o no de la independencia. Eso no lo sabemos. Entonces yo les voy a someter hoy a un juego, a ver si están preparados. O sea, espera. O sea, en Asturias se están produciendo boicots a los productos catalanes. Sí, en toda España. Incluso hay afirmaciones de gente en Madrid que está diciendo, palabras textuales que lo tengo aquí: hoy empieza el boicot a los productos catalanes. Y decía Elena de Madrid, vosotros lo producís, vosotros os lo coméis. Así, literal. ¿Qué os parece? Esto es como una especie de defensa, ¿no? Bueno, pues ellos me están agrediendo, los catalanes están agrediendo al resto del Estado. ¿De qué forma, cuando vemos que el Estado está en quiebra dentro de Cataluña, cómo nos podemos defender? Bueno, pues por ejemplo, mira, las redes llaman, ahí tenemos uno de los titulares de prensa de ayer y de hoy, y con este mensaje las redes llaman al boicot de los productos catalanes. Les voy a recordar a nuestros telespectadores que Ahorro y Finanzas no va a hacer recomendaciones de que ustedes compren determinados productos o otros no los compren. No. Nosotros estamos informando de lo que ocurre. Exacto. Luis. Correcto. Se trata de eso. Lo que pasa es que la libertad de cada uno está en la elección. Exacto. Hay que tener en cuenta que parece que se olvidan de que su primer cliente somos el resto de España. Que los coches de SEAT no se venden solo en Barcelona. Claro. Que el Cava no se vende solo en Barcelona. Y que sus primeros clientes somos nosotros. Y en el punto económico es donde más daño se les puede hacer, evidentemente. Yo os voy a poner a prueba a ver si vosotros estáis totalmente informados, pero por si acaso, y para los que nos estáis viendo en casa, os podéis descargar una aplicación que se llama Separ App, así como suena, Separ App, en la que tú introduces, bueno, yo la tengo aquí descargada, que ya hay una aplicación, hombre, específica para saber si los productos que aparecen, por ejemplo, imaginaros que queremos ver si Colacao es, bueno, pues la sede la tiene el domicilio fiscal en Cataluña. Colacao es de África, ¿no? Se fabrica. Del África tropical. Del África tropical. Que comentaba la canción de Colacao. Tú eres muy joven, tú no te puedes acordar. Oye, pero yo lo he visto por YouTube, aunque no me acuerdo, yo lo he visto. Pues yo pensé que era del África ecuatorial, ¿no? Pues no, yo creo que lo van a tener. Además, os lo voy a decir, mira, tengo aquí Separ App, abro la aplicación, pongo aquí buscar Colacao, le doy a insertar y a que no sabéis lo que aparece. No sé qué aparece, A ver, vosotros que sois más de Nesquik o Colacao. Venga, vamos con la primera prueba. Bueno, yo soy más de café, yo soy de... ¿En España o en Cataluña? Venga, Luis, ¿dónde creéis que se hace el Colacao? En el resto de España. Vale, dicen en el resto de España, Luis, tú en Cataluña. Pues el mini punto va para el equipo de Luis, que ha ganado porque es en Cataluña. Y aquí me lo pone y me lo indica en la Separa. O sea que Colacao es catalana. Sí, o sea que si Oye, me gusta. Dime más. Bueno, me gusta esto. Pues venga, vamos a continuar con el juego. Pues os he preparado un menú de un día. Por ejemplo, solemos tomar un café con una tostada, puede ser con un chorrito de aceite, que eso también es muy catalán, el pan tumaca, pero bueno, nos lo vamos a poner en versión española, pan con aceite y sal. O, por ejemplo, un donus y un colacao. Entonces me vais a tener que ir diciendo: café Borges, ¿español o catalán? Venga. Borges, Yo creo que español. Uy, perdón, Borges no, que me he confundido con el aceite, ese es el aceite. Nescafé, que ya me saltaba yo al pan con aceite. No, Nescafé, esa la sé, Nescafé, porque lo tomo yo. Venga, Nescafé, catalán o Nescafé español. es Suiza, ¿no? ¿Es de Nestlé? Crin. ¿No? Sede en...
Cataluña, señores. No me digas, Nescafé tiene la sede en Cataluña. Claro, aunque sea de una multinacional. Es que al final Pero el dinero lo deja en Cataluña. Lo deja en Cataluña. O sea que ya el primer... dinero lo deja en toda España. Sí. Por ahora. Sí, pero por lo menos tienen allí la sede de momento. Otra cosa es que mientras estamos hablando, ponerme marcas, fotografías, ir poniendo fotografías. A ver, ¿qué sois más, de cafetito o de colacao? Para que las personas que están en sus casas vayan viendo y ponerme un pequeñito ahí a Isabel mientras va hablando. Eso. Pero, mira, o sea, gallina blanca, por ejemplo. Mira, gallina blanca, por ejemplo. A que siempre cuando llegáis a casa decís, pues me voy a tomar un caldito de gallina blanca que lo meto en el sobre y me lo preparo rapidito. ¿De qué marca es? ¿O dónde creéis que tiene la sede? ¿En Cataluña o en España? Gallina blanca, pues será en Cataluña. O sea que ya llevamos de 3 productos que hemos dicho, los 3 sede en Cataluña. Lo que no sabemos están a favor o no de la independencia. Oye, espera un momento. Ferrero Rocher, con lo que me gustan a mí, no me digas que están en Cataluña. Y yo no sé si Isabel Preisler, ahora sabiendo lo que sabemos aquí en Ahorro y Finanzas, que están en Cataluña, si la Preisler va a salir ya con sus bombones de Ferrero Rocher o no, eso ya no lo sabemos. ¿Qué opináis? Vosotros, pues, si continuara prestando su imagen. Yo tengo dudas. La pela es la pela. Y va a seguir. Escoltiné, que la pela es mucho. Bueno, a que por las tardes estoy segura que os encantan tomaros un colacadito, un vaso de leche. ¿Con qué? Con unas galletas Príncipe de chocolate, que eso nos vuelve a locos. ¿De Bekeler? Sí, el Príncipe de Bekeler. ¿De qué creéis que es? ¿Sede en Cataluña o sede en España? La Citaluna. No, voy a ver si hace... Bueno, a ver, pues porque os veo fatal. En Cataluña. Bueno, menos mal que nos acertáis una, porque mucho boicot, claro, por eso el Príncipe está vestido para bailar a sardana, ¿no? Total. Lo acerté por eso. Bueno, ahora que, mira, estamos viendo de cosas también de, bueno, siempre tenéis la opción de que tenemos si no más queréis fotografías, contribuir... no sé qué tenemos por ahí. Exacto, si no queréis contribuir cuéntanos, con la marca... el boicot ha comenzado. Ha comenzado, así que si estáis dispuestos a tomaros unos macarrones de pastas El Gallo con tomate solís, creo que vais a estar contribuyendo con... ¿Pastas Gallo también es catalana? Y tomate solís también. O sea que ya en un menú que llevamos de desayuno, merienda, comida y esperar que llegamos a la cena. Espera, antes de que llegues a la cena, espera, que me dicen que tenemos preparado un vídeo. Sí, hemos salido a la calle, claro. ¿Qué opinan los asturianos? Sobre todo el discurso del rey que ha puesto un poco de serenidad, ¿no? y que a mí me dejó tranquilo. A mí, ¿sabes cuándo me deja tranquilo algo? Cuando pone nervioso a la CUP. Cuando algo pone nervioso a la CUP, a mí sí me deja tranquilo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Venga, vámonos a la calle. ¿Qué opina la gente acerca de la problemática catalana? ¿Cuál es su posición? ¿Cómo se ve desde aquí, desde Asturias? Sin remedio, hay que arreglarlo. ¿Con los dirigentes que tenemos o habría que cambiar algún interlocutor? O... Ya, ahí no dudo, pero llegará alguien que lo arregle. Si no, se quedará sin arreglar. Y sin arreglar no se vive. Eso sí, claro. A mí me duele mucho lo de Cataluña. Yo tengo conocidos en Cataluña, son gente maja. Unos eran independentistas, otros no. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero me parece muy absurdo como lo están haciendo. Y no van a conseguir nada si no consiguen algo muy gordo. Y que lo vamos a pagar todos los de este país. Y que digan ellos que no les llega dinero, que son pobres, que no sé quién son. Que vengan a Asturias. Que vengan a ver cómo estamos. Que vengan a ver cómo estamos. Todo bien. Dile tú cuánto cobras. Vete a ver cuánto cobra un periodista en Cataluña. Todo... que es importante las cosas esas. No, igual el doble por ahí, claro. Igual el doble. Y me parece muy bien que quieran la independencia. Hazlo como debe ser correctamente. Y que tampoco presuman tanto. Yo soy antimonárquica, soy anarcosindicalista desde los 13 años. Creo en la autodeterminación y autogestión de los pueblos. Creo que se está manipulando mucho en Cataluña a la gente con la sensibilidad legítima de independizarse como país que es. Y están utilizando eso para tapar una enorme corrupción de la derechona de toda la vida catalana, y están haciendo esa cortina de humo. Los Puyol, etcétera, ¿no? Efectivamente. Palau y todo esto. Y creo que se está jugando con la ilusión de la gente. Y que están además malinformando, como siempre, los medios legítimos de información. Cada uno cuenta la historia como le ve. Claro. Yo, si pudiera, me iría a Barcelona, obviamente.
Me parece que es la única parte europea de España. A ver, a mí me da igual, a ver, depende del sentimiento catalán también. Pero bueno, yo soy español y quiero una España unida, no sé. ¿Y que voten? Que voten me parece bien. Otra cosa es que ya sea ilegal o eso es otra historia. Las formas, ¿no? Digamos. Pero bueno, que voten, la democracia en sí es votar, ¿no? Y yo qué sé, yo veo bien que voten. ¿Y tú, por ejemplo, qué opinas sobre eso? Yo lo que veo mal desde mi punto de vista es que se quiera separar porque es como pasó en Londres, que se separó de la Unión Europea, entonces el que quiere ir a trabajar allí necesita distintos certámenes, igual que pueda pasar de aquí a Cataluña. O poner más barreras, ¿no? A la hora de estudiar o de trabajar y demás. Porque, por ejemplo, aquí en Asturias y en la mayoría de comunidades autónomas el sueldo es 1.000 euristas y si te vas a un Barcelona, Madrid o fuera de España, o que viene siendo Londres, para que te paguen bien, si te ponen esas barreras lo veo más. Y luego está el efecto llamada, que igual el País Vasco es el siguiente que se quiere independizar. Algún gallego he escuchado yo también, ¿no? Que nosotros también el día de mañana. Porque ven que quieren uno, entonces ya va uno detrás de otro y ya que España es pequeña... Bueno, por ahí se nos ha colado creo que un indigente, al que se le preguntaba también. No, bueno, se nos ha colado, o no, a lo mejor lo hemos hecho queriendo, porque en Ahorro y Finanzas nos interesa la opinión de todas las personas, ¿no? Así que, dicho eso, bueno, me ha resultado muy inteligente incluso las respuestas de gente muy joven, Luis. Hombre, sí, que voten, pero dentro de la legalidad, claro. Bien, pero el problema que tenemos al final con el voten es dónde ponemos el límite. ¿En el vecino del primero que no quiere pagar la comunidad como paga el del octavo porque usa menos el ascensor? ¿O el del pueblo que no quiere y el que quiere? Claro, ¿Dónde está? Lo que tenemos que tener en cuenta es que se tiende a la aldea global, se tiende a la unidad. La sinergia de las dos comunidades nos hace subir a todos. La separación nos perjudica a todos, a unos más que a otros, pero a todos. Efectivamente. Tienes que añadir algo más de la cesta de la compra. O sea que, por resumirlo, para dejárselo muy claro a nuestras espectadoras y espectadores, ya hay boicot a los productos catalanes en Asturias. Ya existe, podéis encontrar por internet infinidad, bueno, la aplicación que os comentábamos al principio de la sección, Separap, luego también hay listados de productos en los que indica dónde tiene su domicilio fiscal, su sede, en Cataluña o en España, y sobre todo también que sepáis, por si no queréis comprar productos catalanes, que los códigos de barra que comienzan por el número 15, no sé si lo sabíais, por si no pone especificado pues Made in Cataluña, ya como venían haciendo la broma en algunos medios de comunicación, el número 15 del código de barras están hechos en Cataluña. Nosotros no estamos ni a favor, ni tampoco nosotros les insistimos, ¿no?, en ningún momento en que compren o dejen de comprar, simplemente les trasladamos esta información para que ustedes sepan y decidan libremente lo que quieren hacer. Nosotros nos sentimos españoles y nada más que... Y libres. Para decidir. Como ustedes, que son libres para enviarnos sus consultas de WhatsApp. ¿Dónde nos pueden enviar sus consultas de WhatsApp? Como estas que vamos a ver a continuación. Antes vamos a poner el teléfono 622 094 130. Consultas de WhatsApp relacionadas con el mundo del dinero. 622 094, ya lo tienen ahí en la pantalla, 130. Y tenemos la última consulta que creo que habla de... tú hablabas de comprar productos, pero ¿con qué se van a comprar los productos si ustedes viajan a Cataluña? Hola, buenas tardes. Yo quería saber qué va a pasar con la moneda, con la situación del referéndum catalán, si vamos a tener que cambiar de divisa. Claro, Luis, porque si tú y yo como asturianos queremos ir a Barcelona en la hipotética situación de que se independizaran, nosotros vamos a llevar euros, pero ¿y allí? Bueno, hay que partir de un hecho relevante, que es que si se independizan quedan fuera de la Unión Europea, con lo cual el euro ya no puede ser la moneda a utilizar por parte de ellos. Tendrán que inventar alguna, seguro que tú tienes alguna idea. Yo tengo la solución, como esto empieza a ser todo, como decía un profesor mío en el instituto, decía que la realidad puede llegar a superar la ficción. ¿Ah, sí? Y esto parece que está sucediendo ya. Yo creo que voy a llevar los billetes del Monopoly, ¿qué os parece? Bueno, no lo sé, puede ser una solución. Puede ser una solución. Pero nosotros ya anunciamos a nuestros telespectadores que sabemos en Ahorro y Finanzas cuál será la próxima moneda del Estado catalán. Sí. Tus contactos te lo han dado. Dale, De arriba. Próxima moneda del Estado catalán, el catalino. Nos vamos de la sección.
España. No, perdónenos, que estamos todavía riéndonos con la moneda que, bueno, estará de moda el catalino, con la efigie de Harry Potter, ya con 55 años, o sea, de Puigdemont. Fíjense ustedes cómo Puigdemont es como Harry Potter, porque ha conseguido crear un clima de ilusión, igual que Harry Potter en sus películas. Prácticamente es que no ha utilizado ni varita mágica. Mira, Javier, yo solo quiero recordar, como decíamos antes, nuestro pasado más reciente, cuando la Revolución del 34 y la Guerra Civil, en la zona se conocía una cosa que eran los belarminos. Sí, sí, una moneda que circuló. Eran billetes en pesetas, pero que las había generado, creo que Belarmino Tomás, ¿no? Efectivamente, eran monedas y billetes que además... sin apoyo económico detrás, no había oro que lo cubriera, pero bueno... Se imprimían aquí en Asturias. Por cierto, Luis, no sé si sabes que patrocinas esta sección y se nos olvidó, ya me dicen por el pinganillo que esta sección es patrocinada por el bufete Viso Abogados, que lo pueden encontrar ustedes, yo creo que se lo puedes decir tú, ¿no? Porque estáis en el centro del centro. Tenemos aquí a don Luis y no le deja ni hablar. Es que Javier se apodera no solo de las secciones, hasta de los patrocinadores. Esto es increíble. ¿Dónde está Viso Abogados? A ver, ¿dónde está? Eso digo yo, porque hispana es tontería. Estamos donde nos necesiten, pero nuestra oficina central es en Oviedo, en la calle Uría, enfrente del Corte Inglés. Una zona más fácil, pegado al edificio que se quemó, que eso todas nuestras referencias ahora mismo. Que lo llevan a AES Norte también, nuestros compañeros de AES Norte. Sí. Bueno, pues estamos en la sección de Quiero Saber y no sé si ustedes lo saben, si no se lo anuncio yo, que Luis está de enhorabuena porque has ganado por sentencia judicial un asunto, no por la trascendencia en la cuantía, en los cientos de miles de euros, sino, bueno, importante también, pero... Muy importante porque le has ganado un juicio a un banco y esto es como David contra Goliat o cómo podríamos llamarlo. Bueno, vamos teniendo bastante éxito, estamos trabajando sobre esa materia, llevamos unos años y este caso es más llamativo porque es una tarjeta de crédito en la cual... ¿Podemos decir qué tarjeta era? Bueno, la tarjeta era Barclays Bank en un primer momento, luego pasó a ser Populare, luego... ha pasado en la actualidad a ser Withing y no sabemos dónde va a terminar porque no sé qué plan llevará el Banco Santander con esa tarjeta. Claro. El tema aquí está en que el contrato se nos vende muy rápido por un comercial y en la parte delantera no te ponen las condiciones reales. Claro, claro. O sea que el meollo de la cuestión es que ganas en sentencia porque parece ser que se ha aplicado usura. ¿Explicamos un poco lo que es usura? Correcto. La usura es en aquel momento en el que, bien por las circunstancias personales de la persona que pide el crédito, que esté en una situación angustiosa, o bien porque el precio sea un precio excesivo. El Tribunal Supremo nos ha dicho que en crédito al consumo, 3 veces más del interés legal del dinero es un crédito excesivo. Y en este caso, el crédito estaba al 24%. Con otra facultad por parte del banco, que es que todos los años podía poner el interés que él quisiera, con lo cual te cambiaban las condiciones contractuales. A ver, o sea, el interés que quisiera... Correcto, todos los años. Tú tenías la deuda y entonces te dabas 2 opciones, o la pagabas toda de un golpe o te adaptabas al nuevo tipo de interés. Claro, y como no podías pagar porque estabas ya amarrado, ¿no? Claro, no, estamos hablando de que en un salario... medio de 1.000, de 1.500 euros, se está pagando 200 de cuota. Entonces, claro, no tiene esa disponibilidad de ahorro para poder cancelar 5.000. Claro. Y entre las comisiones por renovación de la tarjeta, que no tenía, las comisiones por devolución de recibo, que a veces no podía pagar al día, y en el momento que pasa un día, pues 30 euros. Ya lo hemos hablado más veces. Claro. El seguro obligatorio, la comisión por disposición en cajero, todo eso... El juez del número 3 de Oviedo, el señor Raposo, ha decidido que este señor, que lleva con la tarjeta desde el año 99... 99, estamos hablando de 18 años. Ya, 18 años pagando. ¿Y qué dice la sentencia? ¿A qué obligan? Le obligan a que solo tenga que pagar al banco aquello que realmente le dio el banco, el dinero. No tiene que pagar ningún tipo de interés, de comisión, seguro ni nada. Con lo cual...
este señor va a tener una buena paga extra en el momento que sea. Pero voy a ser un poco de abogado del diablo. El detalle, perdóname una cosa, que es todavía más simpático, es que la entidad bancaria que gestiona ahora nos ha pedido a nosotros que le digamos cuánto dinero lleva pagado el señor. Porque no tienen porque no lo ningún sabe, tipo, claro. No saben, porque como ha cambiado tantas veces el Claro, nombre, claro. no se han ido guardando los datos, y de Barclays Bank, que era como empezó esa tarjeta, no tienen disponibilidad alguna de información. No, te iba a hacer un poco de abogado del diablo, porque este señor habrá firmado un contrato cuando solicitó esa tarjeta, y en el contrato por ley debería de venir especificado, bueno, pues el tipo de interés. Espera, que sigo. Entonces, si en la sentencia solo se reconoce la devolución del principal, ¿dónde gana el banco? No, el castigo, a ver, la idea, lo que se está imponiendo ahora en Europa y en España es un poco el sistema americano. Es decir, al que lo hace mal, caña, pero mucha caña. ¿Por qué? Porque en este caso esa operación sale a pérdida para la entidad bancaria. ¿Para qué? Para que corrijan y nos sigan. El Tribunal Europeo de Justicia lo que ha dicho es que ha negado a los jueces nacionales la capacidad de variar. Dice, si la cláusula es abusiva, fuera. Y no puede llegar el juez y decir, no, hombre, el 24 es mucho, que pague el 5. No, totalmente fuera. Que es lo que sucede en este caso. Bueno, tienes algunos casos en el despacho que ustedes no se van a creer. Yo tampoco me los creo, porque yo había visto intereses desorbitados, pero nunca había visto el 6.000%, el 400%, o sea, gente y entidades que están cobrando intereses absolutamente, no voy a decir usureros, voy a decir escandalosos. Bueno, Javier, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que una de las cosas que dice la ley de usura es que si el precio es un precio normal en el mercado, no es usurario. Pero es que ahora mismo nos estamos encontrando en algo que la gente no está fijándose, que es que sale un señor famoso, señor Sobera, y dice, el primer crédito gratis, ya, pero el segundo crédito, lo podemos ver de la propia página, el segundo crédito de 300 euros en 5 días, hay que devolver 380 euros, que supone el 6.627. Estoy entendiendo que es el ejemplo del burro y la zanahoria. Correcto. Ya saben ustedes quién es el burro. Te ponen un crédito al 0%, picas y dices, bueno, tal, ¿no? Claro, pero que la gente está muy necesitada, y muchas veces por la urgencia que tiene o que puedes tener, claro. de la propia desesperación de no llegar a final de mes. No, pero no es llegar a final de mes. Fijémonos un poco la publicidad. A mí me encanta la publicidad. Mientras habla Luis, enseña a cámara mientras lo vas contando. Enseña el tipo de interés, porque lo tenemos por escrito. No lee la letra pequeña y se llevan luego. Vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta en este punto es que la publicidad que están haciendo es la de que te has roto las gafas, pues hay que esperar al mes que viene. Entonces te dicen, el dinero que necesitas inmediatamente lo tienes. En el ejemplo que estáis poniendo en pantalla podemos ver que para la misma persona un crédito entre 3.000 y 30.000 euros es al 9,76, pero en cambio si coges la tarjeta... Vamos a la parte de abajo. A la parte de abajo vemos que un crédito de 1.000 euros sale al 22,27. Es decir... Espera. O sea, ¿quieres decir que 30.000 euros... Vamos a la parte de arriba otra vez, perdonadme en realización, pero esto lo entiende todo el mundo. ¿Quieres decirme, Luis, que si pedimos 30.000 euros nos cobran el 9,76, pero si pedimos 1.000 nos cobran aproximadamente... El 22. El 22, ahí lo tenemos, 22,27. ¿Cómo puede ser esto? Y estamos hablando del mismo usuario. Es decir, es el mismo usuario que la entidad financiera, en este caso Carrefour, le da dos posibilidades. Pero esas dos posibilidades que le está dando aquí, no se las está dando cuando llega y dice contado o crédito al pagar. Porque si dices contado es al 0, si dices crédito es al 22. Al final, yo cojo 300 euros y tengo que pagar 385, la cantidad es ridícula. No, pero es que eso lo que le permite a estos señores es que puedan tener 6.000 fallidos y ganar dinero. Claro.
Claro. 6.000 fallidos y ganar dinero, que eso es lo que ellos se fundamentan. Claro, porque ellos juegan con que la devolución del dinero se hace a lo mejor a la semana. O sea, tú pides 300, tienes que devolver a la semana 400. Claro, si hacemos el cálculo que en 7 días te cuesta 100, bien, pues hay que hacerlo en talla anual. Claro, lo que tenemos que tener... Sí, lo van a ver en sus tenemos pantallas. tenemos algo que no ha, esto no lo ha visto nadie en ninguna televisión nacional. No, ya claro, lo adelantamos. No, porque esto apóyalo en la mesa para que para que quede, porque vamos a ver, tenemos en cuenta que lo explicamos. Esto es una compañía que se llama Dineo, compañía que se anuncia en las grandes cadenas y que está gastando mucho dinero en publicidad. Que no, a partir de hoy, perdona Luis, ya no va a hacer publicidad con nosotros, imagino. No, bueno, creo que no, conmigo no. Pero fijémonos que hemos cogido cantidad de 300 euros a devolver en 5 días y nos dice, anexo, para nuevos clientes el 0, TAE para la selección actual el 6.171. Sí, fíjense ustedes aquí, porque hemos hecho el cálculo de lo que hay que devolver en ¿cuántos días? En 5 días. En 5 y aquí días sale un tipo de interés superior al 6.000%. Correcto. Esto, yo te lo digo la verdad, yo no lo había visto nunca. El 6.000. No, bueno, pero si yo lo que quiero que hagan es que cuando vean al señor Sobera poner el anuncio, entre comillas, hagan una foto y vean lo que pone la letra pequeña debajo. Y verán... El problema muchas veces que, claro, hay determinadas personas mediáticas que parece que te dan como esa confianza, claro, ya asocias la claro. seguridad, la confianza es gratis y no piensas que vas a tener que pagar esta barbaridad. Claro. 6.000%. A ver, vamos a ver, que no es que tú cojas 300 euros y devuelvas 6.000, no. Te dan 300 euros y por hecho de tenerlo 5 días tienes que devolver 385. Es decir, que tienes 85 euros de interés o gastos que lo han conseguido en 5 días. Entonces, al trasladar esos números a un número común, claro, que es el cómputo anual, claro. es cuando nos da estas cantidades tan salvajes. Pero que al final hay quien dice, total 80 euros. ¿Qué son 80 euros? Claro, y 80 uno, 80 otro, imagínate. Claro, y ¿no? necesito el dinero ya, porque el cumpleaños del niño no lo puedo cambiar de fecha. Ya me están haciendo señas que, bueno, la verdad es que esto es demoledor, Luis, así que tienes que venir más veces, o sea, que hemos demostrado que hay empresas que cobran el 400, el 800, el 6.000. Javier, el problema que tenemos en todo esto es un problema de vergüenza, que es lo que hay que decirle a toda la gente. No tengan vergüenza, todos lo hemos hecho, todos. Yo el primero que ha utilizado la tarjeta a crédito, pero tiene ese derecho. Tenemos que irnos, es un tema que nos encanta, acuérdense. Sí, nos vamos ya, nos vamos. Sí, vamos a hacerlo a la vez. Nos vamos. Javier, 1, 2 y 3. Sean felices o al menos inténtenlo.